Y nos alegra tanto de que puedas estar allí listo para poder juntos estudiar la Biblia en tu programa Biblia Fácil. Qué alegría poder saludarte en el país donde estás, en el lugar donde te encuentras. Estamos listos para abrir una vez más la palabra de Dios y descubrir y acompañar a Jesús a partir de hoy en el recorrido por el santuario. Exactamente, porque eso es lo que veremos a partir de hoy. ¿Tú sabías que el santuario era el camino que Jesús iba a recorrer? Quiere decir que un día Jesús vendría al campamento, luego entraría al atrio, luego pasaría al lugar santo y finalmente en el lugar santísimo, para que después Él pudiese volver a la tierra para poder llevar a todos aquellos que se entregaron a Él. Entonces, bienvenido a esta temporada de Biblia Fácil. Hasta aquí ya estamos viendo en otros capítulos, ya vimos cómo todo lo que había en el santuario representaba a Jesús, los muebles, las fiestas y cómo eso también se relaciona con nosotros. Bienvenido a un programa más y qué alegría que tú puedas estar allí acompañado de la familia o con Biblia en mano para juntos estudiar el capítulo de hoy. Antes yo quiero ofrecerte el DVD Santuario, el Camino de Dios. Un DVD preparado con mucho cariño para ti. Y puedes solicitarlo ahora mismo a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. Te repito una vez más, +5512 9810 1460. Y ya sabes que estoy aquí junto a 6 amigos que nos están acompañando durante esta temporada, y junto a estos 6 amigos que representan diferentes países de Sudamérica, estás tú, que también eres un estudiante de la Biblia y nos acompañas a través de Biblia Fácil. Grande abrazo para ti. A partir de hoy vamos a acompañar el ministerio de Jesús, porque siempre nos gusta hablar de Jesús, de las parábolas de Jesús, el nacimiento de Jesús. Incluso hay fechas marcadas en el calendario donde el mundo recuerda a Jesús. Hoy vamos a comprender un poquito más, acompañar de cerca cómo todo el ministerio de Jesús estaba revelado en el santuario. A partir de hoy ustedes van a comprender por qué es importante entender el santuario. Porque al entender el santuario vamos a ver que todo lo que Jesús hizo desde su nacimiento hasta su segunda venida también estaba representada en el santuario. Entonces hoy quiero colocar para ustedes 3 conceptos sobre el santuario. El santuario terrenal y sus servicios ilustran las 3 fases del ministerio de Cristo. En primer lugar, su sacrificio sustitutorio, Él muriendo en nuestro lugar. En segundo lugar, la mediación sacerdotal, lo que Él hoy está haciendo en el cielo. Y en tercer lugar, el juicio final, lo que Él hará después que salga de ser nuestro sumo sacerdote, después que salga del santuario. Entonces, estas 3 fases, aquí lo encontramos: la primera venida de Jesús, lo que Jesús hoy está haciendo y lo que Jesús hará para poder terminar con el pecado. Esas 3 fases, esas 3 cosas que Jesús hace en su ministerio, lo encontramos en el santuario. Hoy vamos a ver cómo es que Jesús fue nuestro sacrificio sustitutivo, pero vamos a ver los detalles desde su primera venida. Entonces, vamos a recordar algunas cosas. Pecado surgió en el santuario y en el santuario tiene que ser solucionado. ¿Quién estaba en el santuario como un ángel protector, allí cubriendo o allí siendo guardián de la ley de Dios? Lucifer. Pero un día él se rebeló contra Dios y como el pecado surgió allí, es allí donde hoy se soluciona. Ahora, otro concepto que hemos visto hasta aquí es que el pecado que comenzó en el cielo se trasladó a la tierra. ¿Cómo se trasladó? Satanás trajo una propuesta para Adán y Eva. Esa propuesta fue aceptada. ¿Cuál fue la propuesta del diablo? Ustedes serán como dioses. ¿Por qué él fue lanzado del cielo? Porque en el cielo él dijo: yo subiré al trono. Él siempre quiso ser adorado. Incluso tuvo el atrevimiento de decir a Jesús: todo esto te daré si postrado me adoras.
Entonces el diablo se presenta de diversas maneras porque él quiere recibir adoración. Hoy recibe adoración a través de tendencias, a través de música, a través de moda, a través de diversas formas, porque él siempre se esconde. Él no se quitó de la idea de querer ser adorado. Ahora, cuando Adán y Eva cayeron allá en el jardín del Edén, desde la caída de nuestros primeros padres, recordamos que junto con la caída vino una promesa. Y esa promesa era que Dios se revelaba a Adán y Eva que ya había un plan para salvarlos. A pesar de que ellos salieron del jardín del Edén, ya no tenían más acceso al árbol de la vida, ellos esperaban el cumplimiento de una promesa. ¿Qué promesa? La llegada del Mesías. Y ahí encontramos esa promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañar. Presten atención aquí. ¿Cómo conocía Adán y Eva a Jesús? ¿Con qué nombre? Porque no se le conocía con el nombre de Jesús. Jesús es el nombre de Dios hombre. ¿Correcto? Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que ya incluso se le coloca su nombre antes de que él nazca. Pero ¿cómo es que Adán y Eva conocían a Jesús como su Salvador? Lo conocían como el nombre de la simiente. ¿Por qué? Dice que al poner enemistad entre la serpiente, que representaba allí Satanás, y la mujer, allí la lucha es entre las simientes. De tu simiente nacerá el libertador. Por eso es que todas las mujeres, comenzando por Eva, pensaban y querían ser la madre del Mesías. Cuando Eva tuvo a su primer hijo Caín, pensó que él era el libertador, porque la promesa era que de la simiente, de la descendencia, vendría el Mesías. Satanás hizo todo lo posible para destruir esa simiente. Contaminó, lo llevó a la idolatría, impidió tantas cosas, porque él sabía que de la simiente de la mujer, que luego se convertiría en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, vendría el Mesías. Sabía. Solo que Satanás no sabía el momento cuando lo haría, porque eso competía al calendario divino. Pero cuando Satanás supo de que Jesús había nacido, él todavía usó una estrategia más: destruir a ese Jesús. ¿Cómo? En Herodes colocó la idea, o después de los magos que vinieron, de los reyes del oriente, a ver a Jesús. Él dijo: ¿dónde está ese nuevo rey que hemos visto? Una estrella hemos visto. Dijo: ¿rey? ¿Quién es? Como esos reyes ya no volvieron más con la noticia, él mandó matar a todos los niños. Hubo una grande matanza solo por destruir a uno. Y Satanás no pudo. ¿Qué cosa quería destruir? La simiente, el Salvador, el Redentor. Entonces, gracias a esa simiente nosotros tenemos acceso a la salvación. Alguien puede decir: yo no tengo nada que ver con la culpa de Adán y Eva. Es verdad, pero tampoco tenemos nada que ver con quien rescató, con quien nos rescató. Nosotros no estuvimos en el huerto del Edén. Es verdad que nosotros ya nacimos y como consecuencia del pecado perdidos, pero tampoco hicimos nada para recuperar la salvación. Todo lo hizo Dios. Por eso es que Pablo dice: si por un hombre entró la muerte, por otro entró la vida. Entonces el asunto continúa siendo un asunto de elección. Tú eliges, cada uno elige. Muy bien, a través de la historia en el Antiguo Testamento encontramos que los patriarcas y profetas esperaban a esa simiente con diferentes nombres. Por ejemplo, Abraham lo conocía como el rey de Salem, Jacob como el Shiloh. Cuando él llamó a sus hijos y profetizó para cada uno de ellos, dice para Judá: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. ¿Quién es Shiloh? Era el Mesías. Isaías lo conocía como Emmanuel.
Isaías 7:14 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo lo conocía también Isaías? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, principado sobre su hombro, se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo conocía Jeremías? Jeremías lo conocía como el renuevo justo, Jeremías 23:5, como Jehová justicia nuestra. ¿Cómo conocía el Salvador Daniel? Daniel 9:25 dice que saldrá una orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Jesús era conocido como el Mesías príncipe. Y Oseas lo conocía como el Dios de los ejércitos. Entonces, diferentes nombres se fueron dando desde el Antiguo Testamento a aquella promesa que Dios dio allá en el jardín del Edén. Y a partir del Edén, todos los sacrificios que ellos hacían, en cada sacrificio, ellos podían contemplar por fe la venida del Mesías. Y esperaban la venida del Mesías. Pero Dios siempre ofreció informaciones sobre cómo sería ese Mesías, cómo vendría ese Mesías. Y ahí está lo curioso y lo difícil de entender. ¿Cómo es que ellos, recibiendo tanta información, cuando llegó, no lo conocieron? Y Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hoy vamos a ver cómo esas informaciones son tan necesarias para descubrir que Jesús tendría que venir y tendría que cumplir un ministerio iniciando en el santuario. Vamos allí entonces. Vamos a abrir la Biblia. Salmos capítulo 77, versículo 13. Salmos capítulo 77, versículo 13. Ustedes saben que este salmo lo escribió Asaf. Asaf era un músico. Y este músico aquí compuso un himno. Solo que allí colocó una profecía, inspirado por Dios. Salmo 77, versículo 13. Vamos a leer allí. Zulma, ¿puedes leer por favor el texto? Señor, santo es tu camino, que Dios es grande como tú. Es corto, ¿verdad? Dice, oh Dios, santo es tu camino, y termina con una pregunta, ¿qué Dios tan grande como tú? Muy bien. Ustedes saben que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Hebreo, el Antiguo Testamento, y tiene partes en arameo, partes cortas, y el Nuevo Testamento en griego. Lo que nosotros hoy tenemos en nuestras manos es una traducción de los idiomas originales. Y cuán importante es a veces ir al idioma original para entender la esencia del mensaje. No quiere decir que la Biblia está mal traducida, sino que en el afán de traducir para colocar un lenguaje más comprensible, muchos traductores hicieron que se pierda la esencia. Por eso es que ahí está la importancia de ayuda, de comentarios, y yo les voy a recomendar un material muy lindo como para poder acercarnos más al idioma original, que se llama interlineal. ¿Qué es un interlineal? Está la palabra en el idioma original y está la traducción correcta como debiera ser. Solo que ustedes se van a dar cuenta que cuando van a la Biblia, por ahí hay algunas cosas que no fueron cambiadas. El mensaje sigue siendo el mismo, sino que pierde fuerza al momento de traducir. Yo no sé si ustedes alguna vez han traducido a alguien, a aquellos que conocen un idioma u otro. Al momento de traducir, tienes que buscar alguna otra palabra para expresar lo que le está diciendo. Y a veces pierde la fuerza. Cuando nosotros vamos al idioma original, que es el hebreo, encontramos la siguiente expresión de paso. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha. Esta palabra, oh Dios, santo es tu camino, en hebreo es así. Elohim Bakodesh Derek. Ustedes no entienden nada, aquí solamente ven símbolos. Pero lo que dice es Elohim Bakodesh Derek. Derek es camino, Bakodesh, vamos a analizar esa palabra, Elohim es Dios. Ahora, ¿qué dice en el hebreo? La palabra Bakodesh aparece 28 veces.
De las 28 veces, 26 veces se traduce como santuario, no como santo, santuario. Esta palabra, Bakodesh, solo que en nuestras versiones, en lugar de colocar santuario, le pusieron santo. ¿Correcto? Le pusieron santo. Entonces, la traducción de esto sería, oh Dios, Elohim, Bakodesh, el santuario, Derek es camino. Sería, oh Dios, el santuario es tu camino. Eso sería la traducción más literal al acercarnos al idioma original. Entonces, ¿qué cosa está diciendo Asaf? Está diciendo así, el camino de Dios, ¿dónde está? En el santuario. ¿Qué camino? El ministerio de Cristo. ¿Y eso qué significa? Que Cristo vendría a la tierra y de manera simbólica entraría a todo lo que se hacía en el santuario. Pero antes de entrar en el santuario, ¿dónde estaría? En el campamento. ¿Por qué? Porque recuerdan que toda la gente, ¿dónde estaba? Afuera del santuario, estaba acampando. Y cuando Dios manda a Moisés a construir el santuario, le dice, yo quiero habitar con ustedes. ¿Ustedes saben qué significa la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. Eso significa Emmanuel. Dios con nosotros. Ahora, vamos entonces a juntos descubrir cómo eso se cumple en el ministerio de Cristo. Porque si el camino de Dios es el santuario, quiere decir que Cristo recorrería, entraría al patio, entraría al lugar santo y entraría al lugar santísimo. ¿En qué momento? Eso lo vamos a ver ahora. Muy bien. Gálatas 4:4 dice así. ¿Puedes leer, Demetrio, por favor? Pero cuando vino en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Exacto, bajo la ley. Bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo. Esto significa que el cielo tiene un calendario. ¿Correcto? En el plan de salvación está marcado todo. Está marcado el día que Jesús iba a venir. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Recuerdan la promesa de Génesis 3:15? ¿De dónde vendría Jesús? De tu simiente. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso dice Pablo. Eso quiere decir que Jesús vendría a nacer aquí a la tierra y cumplir todo y hacer su camino, su recorrido en el santuario. ¿Cómo? Vamos a leer otro texto. Ahí ustedes abren la Biblia, también lo tenemos aquí en la pantalla. Juan 1:14. Yo no sé si alguien puede leer lo que está aquí. ¿Alcanzas a ver, Demetrio? Sí. Vamos allí entonces. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está hablando acerca de Cristo. Él lo coloca con otro término. En el principio era el verbo. Verbo es palabra. La palabra logos en el griego. Palabra. Estaba con Dios, era Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y allí dice, aquel verbo, aquella palabra, se encarnó. Se hizo carne. ¿De qué está hablando? De la humanidad de Jesús. Ese Dios que se hace, ¿qué? Hombre. Eso es un misterio. Lo entenderemos en el cielo, en su plenitud. Hasta donde alcanza nuestra mente, la revelación es Dios se hizo hombre. Punto. ¿Cómo? No lo sé. Él se encajó en el tiempo, entró en el vientre de una mujer, estuvo 9 meses y nació. Se hizo hombre. Ese verbo se hizo carne y aquí viene la palabra interesante, la palabra habitó. Hoy estamos mucho yendo a los idiomas originales. La palabra habitó, ¿recuerdan en qué fue escrito el Nuevo Testamento? Lo dije, en griego. La palabra habitó, en griego, es la palabra eskenosen. La palabra eskenosen
viene del término esquené. Ahora les voy a explicar por qué esquenocén y no esquené. Esquené, ¿saben ustedes qué significa? Esquené significa tienda, tabernáculo, tienda. ¿Qué cosa está diciendo Juan? Dios envió a su Hijo, el Verbo se hizo carne y vino a la tienda. ¿Dónde estaba la tienda? ¿Dentro o fuera del campamento? Fuera del campamento. Habitó, en otras palabras, acampó. Vino a la tienda y habitó entre nosotros y allí vimos su gloria. ¿Y por qué la palabra esquenocén? Esquenocén es un neologismo. Les voy a explicar qué es un neologismo. Neologismo es una palabra nueva creada por alguien para explicar algún asunto que nunca fue tratado. Entonces hay personas que pueden crear un neologismo. Nunca escuché esa palabra. Pero ahí creas esa palabra para explicar algo nuevo. Entonces Juan usa un neologismo, usa una palabra que no se va a ver en otro lado. Dice, Dios tabernaculó, Dios vino con su tienda y acampó entre nosotros. Eso es lo que está diciendo. Habitó, acampó, fuera del santuario. Ese es el término esquenocén, que viene de esquené, que significa tienda. Ahora, qué interesante. Eso significa que si Jesús vino al campamento, en un momento tendría que entrar ¿a dónde? Al santuario. Porque el camino de Dios, ¿cuál es? El santuario. ¿Y cómo estaba el santuario? Aquí tenemos un cuadro donde estaban ubicadas todas las tribus de Israel. Miren, estaban 3 a cada lado alrededor del santuario. Aquí está este, oeste, norte y sur. El santuario estaba en el centro de todo el pueblo. Moisés y Aarón estaban ubicados en el este, la familia de Gersón al oeste, la familia de Merari al norte, los coatitas al sur. ¿Por qué ellos estaban aquí? Porque ellos estaban ocupados en los servicios del santuario. Esta gente. Y después, ¿quién estaba? Todas las tribus: Aser, Dan, Neftalí, Sacar, Judá, Zabulón, Simeón, Gad, Rubén, Manasés, Efraín y Benjamín. Todas estaban alrededor. Quiere decir que un día Jesús vino a acampar fuera del santuario y luego entraría por la puerta al santuario. ¿Cómo eso se cumple? Muy bien. ¿Cuándo Jesús entra al santuario? Antes de entrar al lugar santo, el lugar santísimo, ¿por dónde tenía que pasar? Por el patio, donde nosotros estamos. Y Jesús tuvo que entrar al patio en su ministerio. ¿Cómo entró al patio? Vamos a leer Mateo 3:16. Dice así la Biblia: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ustedes recuerdan que ya les mencioné que esta agua servía ¿para qué? Para purificar. ¿Se acuerdan ustedes de la fuente de agua? Y también había un rito que envolvía la purificación de la vida. ¿Se acuerdan ustedes cuál era? Bautismo. Entonces, cuando Jesús entra del campamento al santuario, ¿por dónde entra primero? Por la fuente de agua. No porque él necesitaba ser purificado. Él se bautiza primero para darnos ejemplo y luego él tomando nuestra culpa en sí. Él no se bautiza siendo un pecador, como nosotros necesitamos hacer el bautismo porque somos pecadores, para dar ejemplo de que esto era aprobado por el cielo, el bautismo. Entonces Jesús entra por la fuente de agua. Miren, Lucas 3:23, miren lo que dice la Biblia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era, ¿de cuántos años dice Lucas? 30 años. La pregunta es, ¿a qué edad Jesús entró al patio? A los 30 años. ¿Cuál fue el primer mueble por donde pasó? La fuente de agua. ¿Representado por qué? Por su bautismo.
Y aquí viene la pregunta, ¿y por qué a los 30 años? ¿Saben por qué? Porque los sacerdotes iniciaban su oficio a esa edad. Por eso es que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. En otras palabras, Él está siguiendo exactamente el recorrido ¿por dónde? Por el santuario. Por eso Asaf dice, tu camino, oh Dios, es el santuario. Y estamos de regreso, este es tu programa Biblia Fácil, como siempre con Biblia en mano, aprendiendo hoy sobre el recorrido de Jesús por el santuario. Y ya en el bloque anterior nosotros hablamos de que cuando Jesús vino a la tierra, vino a nacer ¿dónde? En el campamento. Y a la edad de 30 años entró al atrio. ¿Y por dónde pasó? Primero por la fuente de agua, representado por su bautismo. Solo que Jesús no se quedó en la fuente de agua. Él tenía que hacer un recorrido por todo el santuario, porque Salmo 77 dice, tu camino es el santuario. Comenzó afuera, entró al patio, pasó por la fuente, y después de la fuente, ¿por dónde tenía que pasar? Por el altar. Solo que en el altar, Él tendría que dar su vida, porque todos los sacrificios apuntaban al mayor sacrificio. Entonces, ahí el libro de Hebreos 10:12 dice así, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Si aquí en este altar se ofrecían todos los días sacrificios, Jesús vino hasta este altar, pero para ofrecer uno solo. Porque todos los sacrificios apuntaban al sacrificio mayor. Entonces, después de la fuente de agua, vino ¿a dónde? Al altar. Ahora viene la pregunta, ¿cuánto tiempo demoró? Vamos a hablar de tiempo. ¿Cuánto tiempo demoró del campamento al atrio? Dijimos 30 años. ¿Cuánto tiempo demoró desde la fuente hasta el altar? ¿Cuánto tiempo? Miren, ustedes saben que en el Antiguo Testamento ya estaba predicho incluso el tiempo en el cual Jesús moría. El tiempo. Amós 3:7 dice, el Señor no hará nada sin primero revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y hubo un profeta en el Antiguo Testamento que nos revela con exactitud su recorrido. ¿Qué profeta? Daniel. Vamos a Daniel, capítulo 9. Daniel es conocido como un profeta mesiánico, porque habla mucho acerca de la venida del Mesías. Infelizmente, muchas personas desprecian Daniel, no estudian Daniel, y de paso nosotros ya hemos hecho aquí varias temporadas de Daniel. Tú puedes buscar ahí en YouTube, Biblia Fácil Daniel. Hemos estudiado capítulo por capítulo del libro de Daniel. Miren, vamos a Daniel, capítulo 9, versículo 25. Vamos a leer aquí con detenimiento, porque alguien que lee de manera superficial no lo va a entender. Por eso yo coloqué incluso aquí en la pantalla. ¿Está bien? Vamos a leer allí. José, ¿puedes leer el versículo 25, por favor? Toma el micrófono allí. Conoce y entiende que, desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 72 semanas. 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Muy bien. Versículo 26, Luis. Toma el micrófono ahí, por favor. Después de las 62 semanas, le quitarán la vida al Mesías y nada le quedará. Y el versículo 27. 27. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Gracias. Y allí vienen más detalles. Yo voy a leer el versículo 24. Dice así. 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia, sellar la visión y ungir al santo de los santos.
El ungimiento de Jesús hacía referencia al bautismo de Jesús. Los sacerdotes eran ungidos. Y el ungimiento hacía referencia aquí específicamente al bautismo. Ahora, presten atención. 70 semanas, ¿qué es esto? Lo vamos a tocar en otro tema, pero hoy les voy a dar algunas pinceladas allí. Dice, están determinadas. La palabra determinada significa cortadas. ¿Cortadas de qué? De una profecía mayor, de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Ustedes leen el capítulo 8 y dice Daniel, yo no entendí nada. ¿Qué hacía Daniel cuando no entendía? Ayunaba y oraba. Y ustedes ven el capítulo 9, versículo 20, dice, aún estaba orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo y derramaba mi ruego delante de mi Dios por el santo monte de Dios, porque él estaba preocupado por su pueblo. Él decía, es hora de volver de la cautividad. Señor, perdona nuestros pecados. Versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñarte porque tú eres muy amado. Entonces, ¿qué te voy a enseñar? No toda la profecía, sino que de toda la profecía, lo que está determinada, cortada, ¿para qué? Para tu pueblo. ¿Para qué pueblo? Judío. Y dentro de esas 70 semanas estaría el ministerio de Cristo. Vamos por partecitas como para poder entender lo bonito. ¿Está bien? Yo aquí he colocado las fechas. Miren, ve, habla de 3 momentos. Esas 70 semanas están divididas ¿cómo? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, las 70 están divididas primero en 7, luego en 62. Yo les pregunto, 62 más 7, ¿cuánto es? Ahí tenemos, 62, ¿verdad? Más 7, ¿cuánto es? 69, ¿verdad? Y dice, y por otra semana se confirmará el pacto a muchos. 69 más 1, 70. Y a la mitad de semana se hará cesar el sacrificio. O sea, todo lo que está diciendo aquí es que las 70 semanas estarían divididas ¿en cuántos periodos? En 3. ¿Se entiende hasta allí? Vamos entonces a explicar allí. ¿Cuándo comenzarían las 70 semanas? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ahí está la clave. Entonces, para entender eso, tenemos que ir a otro libro de la Biblia, que es Esdras. Esdras cuenta que hubieron 3 decretos para reconstruir Jerusalén, porque recuerden que Jerusalén fue destruida. Entonces ahí aparece Esdras y Nehemías para poder reconstruir la ciudad. Primero recibe el decreto de Ciro, luego el de Darío y luego el de Artajerjes. El decreto de Artajerjes fue el decreto con el cual se llevó a cabo. ¿Y en qué año fue eso? En el año 457 a.C. ¿Qué sucede? Artajerjes hizo las previsiones para la restauración completa y le dio autoridad civil, judicial y religiosa a Jerusalén. Por eso dice, desde que sale este decreto, comienza a contarse ¿qué cosa? Las 70 semanas. Entonces ya tenemos el comienzo. Es fácil llegar hasta el final cuando tienes el comienzo. Un asunto interesante. En profecía, un día equivale a un año. Eso está en Números 14:34 y Ezequiel 4, 6 y 7. Un día en profecía. ¿Está bien? No estamos hablando de los días literales. En profecía, cuando se habla de un día, equivale a un año. Ahí están los textos, Ezequiel 4 y Números 14. Ahora, eso significa que 70 semanas, ¿cuándo comienza? En el año 457. Porque en el año 457, ¿qué cosa se da? La orden para restaurar los muros de Jerusalén. ¿Cuándo termina las 70 semanas? Si nosotros hacemos los cálculos, termina el año 34 después de Cristo. ¿Qué sucede en el año 34? En el año, ustedes recuerden que por aquí, por el medio, se hace el cambio de calendario. En el año 34 muere el primer mártir de la iglesia. ¿Quién es? Esteban. Entonces, de las 2300, 70 semanas estarían cortadas para dar oportunidad ¿a quién? Al pueblo de Dios, al pueblo judío. Porque ellos fueron el pueblo elegido para hacer luz, pero ellos no cumplían la orden que Dios les había dado, no cumplían el ideal de Dios. Entonces dice, 70 semanas están cortadas para dar oportunidad a tu pueblo. ¿Correcto?
Si ellos no responden en ese periodo, va a ser quitado su privilegio. Y ahí vemos cómo ocurrió ya en el libro de Hechos. Ahora, ¿a cuánto equivale 70 semanas? Es fácil, ¿no? 70 por 7, 490. Si en profecía un día equivale a un año, no serían 490 días, sino 490 años. Entonces, 70 semanas equivale a 490 años. Muy bien. Gabriel, que fue el ángel, divide en 3 periodos. Ahí está. 7 semanas, ¿a cuánto equivale? 49 años. 62 semanas equivale a 434 años. Una semana equivale a ¿cuánto? 7 años. ¿Cómo sacamos ese cálculo? Fácil, pues. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Entonces 7 por 7. Aquí 62 por 7. Una semana trae 7. Solo que en profecía un día equivale a un año. Hacemos la suma. 49 más 434 más 7 nos da 490 años, que equivale a ¿cuánto? A 70 semanas. ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien, vamos al otro entonces. ¿Cómo eso se cumple en el ministerio de Cristo? Otra vez, 70 semanas es igual a 490 años. ¿Cuándo comienza? En el año 457. ¿Cuándo termina? En el año 34. Ahora, ¿dónde están los otros periodos? Aquí les explico. Muy bien, esos periodos están divididos en 3 momentos. Primer momento, primero dice 7 semanas. ¿Por qué 7 semanas? En 7 semanas terminaría de reconstruirse los muros. 49 años demoró. Porque hubo oposición, hubo tanto problema. 49 años. ¿Cuándo terminó? En el año 408. Justo como la profecía lo decía. Ahora, ¿cuál es el segundo periodo? 62 semanas, ¿se acuerdan? Muy bien, esas 62 semanas, dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Solo que esas 62 semanas aquí hace otra división. ¿Correcto? ¿Por qué? Esas 62 semanas nos lleva justamente al año en que Jesús fue bautizado. ¿En qué año Jesús se bautizó? En el año 27. Y dice que a partir de allí, después que terminaría las 62 semanas, habrá una última semana. ¿Correcto? ¿Cuánto es una semana? 7 días, es decir, 7 años. Pero a la mitad de semana cesarán los sacrificios. ¿Por qué cesarán los sacrificios? Porque Jesús iba a morir. Entonces, fíjese, las 62 semanas terminan con el bautismo de Jesús en el año 27. 27 más 7, 34. Ahí están los 7 años. A la mitad de esos 7 años, Jesús muere, justo en el año 31. Jesús muere en la fecha que el calendario divino lo decía. Y eso todo estaba ¿dónde? En el libro de Daniel. Se hará cesar el sacrificio a la mitad de semana. Ahora nosotros comprendemos por qué Jesús, cuando vino, en Mateo 15, 24 dice, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está viviendo en su última media semana. ¿Están comprendiendo eso? Cuando Jesús vino, dijo, yo he venido para los perdidos de la casa de Israel. Eso no significaba que Jesús no predicó allí para los otros, hizo milagros con los de Sidón, hizo milagros con los extranjeros, etcétera, etcétera. Pero yo he venido para cumplir una misión, claro, porque la profecía decía que su periodo estaba terminando para ellos. ¿Qué cosa es lo triste? En lugar de aceptar, rechazaron. Rechazaron. No se cumplió el ideal. Ahora, el pueblo de Israel fue un pueblo elegido por Dios con una misión específica. ¿Qué cosa se estaba terminando? Su privilegio. Hoy día los judíos pueden salvarse, pero independientemente, no por ser judíos, sino por aceptar a Jesús. Y ustedes saben por qué Dios eligió a Israel. Vamos a ver la Biblia, Deuteronomio capítulo 7. Miren, este texto nos ayuda a entender. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Deuteronomio, capítulo 7, el 5.º libro de la Biblia. Hasta aquí escribió Moisés. Versículo 7.
Dice así, Zulma, tienes el texto, por favor. 7, ¿no? Por su afecto hacia vosotros, el Señor os eligió, no por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos, ya que sois el más pequeño de todos. Muy bien. ¿Qué le dice Dios? Ustedes no se sientan todopoderosos. Dios nos eligió porque somos mejor. Miren esta versión. Mi versión dice así. No por ser más que los otros pueblos, Dios los ha escogido, porque ustedes son los más insignificantes. Pero ¿por qué lo eligió? El versículo 8 dice, pero Jehová los amó y guardó el juramento que juró vuestros padres y ha sacado con mano poderosa. ¿Cuál era la misión del pueblo de Israel? Ser luz para las naciones. Y mediante esa misión todo el mundo tendría el conocimiento de la verdad. ¿Pero qué sucedía con Israel? En lugar de ser luz, corría tras la idolatría. Cuando Jesús vino, en lugar de aceptarle, buscaban para matarle. Lo rechazaron, nunca lo aceptaron. Y se perdió, se acabó su oportunidad. Y a partir del año 34, con la muerte de Esteban, ustedes saben que el privilegio ya no es solo de un pueblo. Ahora todos somos llamados para hacer luz. Apóstol Pedro diría, ¿no? Todos nosotros somos ahora nación santa, pueblo adquirido, pueblo escogido por Dios. Ya no existe uno, todos somos llamados para eso. Entonces, es allí donde entendemos el ministerio de Cristo. Ahora, ¿qué sucedería a la mitad de semana? En la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda de manjares. Ofrenda de manjares eran también las ofrendas que se colocaban aquí en el altar del holocausto. ¿Cómo se cumplió eso? Con la muerte de Jesús. ¿Saben ustedes que cuando vamos al libro de Marcos encontramos detalles sobre la muerte de Jesús? Nosotros ya sabemos que Jesús murió en el año 31, a la mitad de semana. Pero en el libro de Marcos nosotros encontramos todo, el mes, el día y la hora en que Jesús murió. Murió en el año 31. ¿En qué mes murió? En el mes de la Pascua. ¿Recuerdan que Jesús antes de morir celebró la última Pascua con sus discípulos? Un día jueves de noche. ¿Cuándo se celebraba la Pascua? En el primer mes del año. ¿Cuál era el primer mes del año del calendario hebreo? Abib o Nisán. Entonces Jesús murió en Abib. ¿Nosotros podemos conocer la fecha exacta en que murió Jesús? ¿El día? Sí. Un día viernes, 15 de Nisán. Para nuestro calendario sería más o menos entre 26 y 27 de abril que Jesús murió. 15 de Nisán del año 31. ¿A qué hora Jesús murió? Jesús murió a las 9 de la mañana, o Jesús fue clavado a las 9 de la mañana. La hora que se ofrecía el primer sacrificio. ¿Y qué hora se entregó el Espíritu? 3 de la tarde. La hora que se hacía el segundo sacrificio. Con exactitud. En los horarios que en el santuario se hacían. Porque ¿qué cosa dice Salmos? Tu camino, ¿qué cosa es? El santuario. Murió exactamente. El libro de Marcos capítulo 15 nos ayuda a comprender eso. Y un día allá en el Calvario se levantaron 3 cruces. Una cruz que estaba en el centro muriendo por el pecador. Otra cruz muriendo en el pecado de un ladrón. Murió en el pecado. Y en la otra cruz hubo un ladrón arrepentido. Esa cruz representa a aquellos que morían pero salvos, ¿verdad? Muriendo al pecado. Es interesante un juego de palabras aquí que voy a hacer. En las 3 cruces, uno moría en el pecado, otro moría por causa del pecado, que era Cristo, y el otro moría al pecado.